Bienvenido, querido público, a nuestra sesión del Libro Club Teodoro Larrey del Museo de los Ferrocarrileros del mes de septiembre. Recuerden que nuestro museo tiene las puertas abiertas de martes a domingo, que lo pueden visitar y que, aunque no está al 100% de sus actividades, tiene una exposición que podrán ustedes disfrutar y que habla de la historia de las luchas ferrocarrileras por los derechos laborales de este gremio que ha sido tan importante en nuestro país. Hoy, desde esta manera virtual, queremos compartirles la palabra, las historias, los cuentos de tres compañeras. Rosalba Figueroa del colectivo Anecdotarias, que por su gusto con los libros infantiles ilustrados nos va a hablar de un príncipe muy particular. Vamos a escucharla. Después, Rosolena Helguera, del colectivo El Norte también cuenta. Hay ahí, en su historia de tradición oral del norte de México, la presencia de una mascota. ¡Miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau! Una mascota que la sorprende a ella y nos sorprenderá también a nosotras, a nosotros. Y después viene nuestra invitada especial, Penélope Rivera, de la Red de Narradoras México. Ella nos va a compartir una historia de la presencia que queda siempre entre nosotros, de aquellas personas que nos quieren, nos abrazan, nos apapachan, esas personas que se quedan para siempre, aunque su corazón vuela allá, muy, muy alto, hasta las estrellas. Gracias por estar aquí y disfruten, de veras es mi deseo, de esta sesión del Libro Club Teodoro Larrey. El cuento que les voy a contar se llama El gato negro y forma parte de los cuentos de La Rumorosa. La Rumorosa es una carretera que va de Mexicali a Tecate. Es una carretera con muchísimas curvas y muy angosta. Tiene además grandes desfiladeros y está a los lados llena de rocas grandísimas. Mucha gente ha muerto ahí y otras gentes también dicen que allí han visto fantasmas. Cuando hace aire, se escucha entre las rocas como si fueran lamentos. Y es ahí, en un poblado muy cercano, en donde vivía Cristina. A Cristina le encantaban los gatos. Todos sus vecinos sabían que Cristina, cuando iba caminando y veía un gato en la calle, lo recogía y lo llevaba a su casa. Vivían con ella más de una docena de gatos, pero había una gatita siamesa, blanca, pequeña, que era su consentida. Cristina le llamaba Minchu. Era tan consentida de Cristina Minchu que hasta dormía con ella. Cuando Cristina regresaba de trabajar, los gatos estaban allí para hacerle fiestas. Pero la que más le festejaba y la que más ronroneaba junto a ella era Minchu. Una noche, cuando Cristina dormía, sintió una mirada intensa. Ella abrió los ojos, volteó a la ventana de su recámara y vio un par de ojos grandes amarillos. Se acercó y vio que era un gato negro, con los ojos grandes mirando fijamente a ella. Ella le abrió la ventana y el gato entró. A partir de ese día, el gato se quedó a vivir en su casa. Por las noches, cuando llegaba Cristina, el gato negro estaba junto con los demás gatos.
Y Minchu, como siempre, haciéndole fiestas. Un día, Cristina se dio cuenta de que faltaban algunos gatos. Y ella pensó que seguramente habían salido de paseo. A la noche siguiente, faltaban más gatos. Pero no le extrañó a Cristina. Y una noche llegó y estaban solamente el gato negro y Minchu. Cristina tomó a Minchu, la cargó, la acarició, mientras el gato negro la miraba con una rabia. Cristina no se percató. Le dio un plato de leche a Minchu y su plato de leche al gato negro. Y en un rato en el que Cristina se fue a la cocina, el gato negro se le fue encima a Minchu, le empezó a arañar y a morder. Al oír el escándalo, Cristina llegó y tomó una escoba, un palo, y empezó a golpear al gato negro para que se separara de Minchu. Logró hacerlo, pero Minchu estaba herida, estaba sangrando, estaba tirada, no se movía. Cristina la cargó. Minchu, despierta, Minchu, reacciona. Minchu estaba muerta. Con tanta tristeza que tenía Cristina, con esa escoba que tenía a un lado, la volvió a tomar y empezó a pegarle al gato y a sacarlo de su casa. El gato se fue. Cristina se quedó sola, muy mal, muy triste por la pérdida de sus gatos y sobre todo de Minchu. Pasaron 2 días y esa noche, cuando regresó Cristina a su casa, se encontró al gato negro. Estaba dentro, en la sala. Estaba parado en su alfombra, viéndola fijamente, con esos grandes ojos amarillos. Pero además, el gato estaba enorme. Le dio temor a Cristina y se dirigió por una escoba. Pero en el momento en que pasó junto al gato, el gato se le echó encima. Ella quiso quitárselo, pero el gato no se salía de sus brazos y ella lo trataba de botar. Y el gato entonces, con su larga cola, se enredó en el cuello de Cristina y ella trataba de quitarse al gato, pero no lo logró. A los 2 días, los vecinos escucharon en la casa de Cristina que los gatos lloraban. Fueron a ver qué había pasado. Entraron a la casa y encontraron el cuadro más tremendo que se pudieron imaginar. Cristina estaba tirada, muerta, y alrededor de ella, todos los gatos llorando su partida. Abrió los ojos sobresaltada. Ella estaba sudorosa, su corazón le latía demasiado y se sentía
se sentía desorientada. Allí, junto a ella, estaba Minchu. Estaba durmiendo. Y en la alfombra de los pies de la cama, estaban sus demás amigos, los gatitos. Se asomó a la ventana. No había nada. Nadie. Regresó a su cama, se sentó. Tan solo fue un sueño. Era el año de 1948, en un rancho llamado Santa Fe, en Valle Nacional, Oaxaca. Ahí vivían Tita y Joaquín. Y bueno, resulta que tenían muchos hijos y el rancho era bastante grande. Así que Tita no se daba abasto con las tareas del hogar y decidieron buscar a alguien para que les ayudara. Pasaron varios días y no encontraban a nadie hasta que misteriosamente alguien tocó a su puerta. Era una mujer erguida, fuerte, con la edad avanzada, las trenzas muy largas, oscuras y de la piel morena, muy agradable y llamada Mayú, quien se ofreció a ayudarle. Le dijo que sabía cocinar y preparar tortillas y moles y delicias culinarias, que ella podría ayudarle también en otras tareas del hogar. Así que Tita la aceptó inmediatamente. Y poco a poco las dos hicieron equipo. Limpiaban la casa, atendían y todo. Las niñas y los niños de esa familia, la verdad es que llegaron a querer mucho a Mayú. Era cariñosa y muy juguetona. Mayú no pudo tener hijos. Así es que se integró y se hizo como de la familia. En ese rancho que había un río maravilloso a un costado y lleno de árboles frutales, las niñas y los niños jugaban como no tienen idea. Se revolcaban en la tierra, cortaban flores, cortaban frutos, saltaban a la reata, se colgaban en el columpio, nadaban y jugaban al trompo y otros juegos que se disfrutaban en la época y en ese lugar. Mayú siempre les daba sus tortillitas recién hechas. Era muy hábil torteando y soltándolas al comal, y éstas se inflaban y soltaban un olor delicioso. Para los niños de la familia, correr a buscar las tortillas era lo que más les gustaba. Pero Mayú sabía cocinar de todo. Guisados, salsas, carnes, moles suculentos, y las tortillas eran su especialidad. Además de que hacía unos dulces de coco deliciosos que a las niñas y los niños de esa familia les encantaban. Poco a poco se hizo a ellos y jugaban y se divertían y convivían todos los días. Así pasaron varios años, hasta que Mayú se hizo cada vez mayor, enfermó y murió. Todos en la familia se pusieron muy tristes y la enterraron en ese pedazo del rancho que es el cementerio de la familia, a donde todos los familiares iban a dar a ese espacio. Muchos días tristes y oscuros llegaron a esa casa, hasta que un día empezaron a escuchar que los trastos se movían y las tinajas de agua. Ay, porque ella hacía un agua de horchata deliciosa y de Jamaica. Pero en realidad no había nadie. Cada que se asomaban en la cocina, no había nadie. Solo eran los sonidos de los trastos moviéndose y de las tinajas del agua. Aunque les daba miedo,
se familiarizaron con los sonidos, hasta que un día escucharon algo muy raro. Era un día donde particularmente todos estaban recordando a Mayú. Hablaban de las cosas bellas que habían pasado con ella y de cómo la extrañaban y cómo habían llegado a amarla profundamente como parte de su familia. Porque la familia se elige. Pero en la cocina se empezó a escuchar un sonido. Eran las palmas de Mayú. Todos que quedaron callados y quietos en silencio. Eva y Sara, que eran las hijas mayores, fueron a asomarse a la cocina, la cual estaba oscura completamente. Y en el fondo alcanzaron a ver una silueta, con las trenzas largas, oscura. Y los ojos le brillaban como dos faroles. Era Mayú. Las niñas rápidamente corrieron y fueron a abrazar a sus padres. Y no se dejaba de escuchar cómo torteaban en la cocina. Todos se fueron a esconder a la recámara. Se taparon con las cobijas hasta la cabeza. Y pasaron la noche todos juntos con muchísimo miedo. Al día siguiente se volvió a escuchar lo mismo, pero ahora sí, nadie se asomó. Poco a poco se fueron acostumbrando a los sonidos de Mayú. Y es que Mayú, más bien el espíritu de Mayú, seguía presente. Así que ellos continuaron hablando de ella y se acostumbraron al sonido y a su presencia, porque Mayú siempre iba a formar parte de la familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y esta historia, déjenme contarles, que la escribió Lía Fernanda Barona, de 8 años. Y forma parte del libro Pequeños Imaginarios. Esta es una bella historia de la familia Rodríguez. Yo soy Penélope Rivera, agradezco al Libro Club que me haya invitado y ¿saben qué? Nos vemos en la próxima. Adiós. Hola, mi nombre es Rosalba Figueroa Alvarado, pertenezco al Libro Club Teodoro Larrey. Les voy a leer un pequeño cuento llamado El Príncipe Pipí de Emilio Ángel Lome. Un príncipe del reino de las hadas dejaba las sábanas mojadas. Mojaba el colchón y la pijama. El príncipe se hacía pipí en la cama. Y en ese reino muy lejos de aquí se le llamaba el príncipe pipí. Ya dije que de aquel príncipe se hacía pipí en la cama y siempre amanecía mojado, molesto y muy enojado. Por eso se sentía muy apenado. La reina encontró la solución a aquella empapada situación. El príncipe, antes de dormir, tenía que ir al baño y antes de ir a la cama, así evitando tomar agua y otros líquidos. Gran éxito tuvo esa medida. Desde entonces, nunca jamás en su vida, el príncipe se hizo pipí en la cama. Ya nadie le llama el príncipe pipí. El príncipe vive hoy muy feliz con su esposa, la bella y gentil Principoposa. ¿Y por qué le llaman de ese modo? Prometo otro día contarles todo. Gracias. Lo que inicia termina en algún momento, pero no para siempre. Nos vamos a volver a encontrar en octubre. Recuerden siempre el primer sábado de cada mes a partir de las 12 del día, que nos pueden encontrar aquí en la página del Facebook del Museo de los Ferrocarrileros y cuando hay en algunas ocasiones la posibilidad también en YouTube.
Inviten a sus amigas, a sus amigos, a la familia para que nos escuchen y que pongan me gusta y así pueda promoverse mucho más nuestra palabra. La del colectivo Anecdotarias, El Norte también cuenta y la Red de Narradoras México. Aquí seguimos, en las puertas abiertas del Museo de los Ferrocarrileros, sobre todo para estar en contacto con ustedes, ya sea de manera presencial cuando sea posible o de manera virtual como hoy. Nos volveremos a encontrar nuevamente en octubre. No se les olvide. Y no se les olvide promover la función y poner ahí, picar y poner me gusta. Muchas gracias. Soy Ana Carolina Velázquez Vargas, integrante del Libro Club Teodoro Larrey en el Museo de los Ferrocarrileros, acá en el norte de la Ciudad de México, muy cerquita de la Villa de Guadalupe. Hasta pronto.